Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Así lo dice Lamón. Muy buenas tardes, audiencia, saludándola a través de la señal de Radio Cañón 760 del Cuadrante. Ingeniero, buenas tardes. Al colega Mejía en la coordinación y a usted, que es el principal actor de la noticia en esta señal de Radio Cañón. El fin de semana, pues contamos ya con la lista o con una posible el resultado de la encuesta de Morena que se filtró en los diferentes medios que a continuación vamos a presentar a ustedes. ¿Quiénes van a ser los candidatos de Morena a las diferentes gubernaturas? Es una encuesta que pudo haber llegado a cualquier colega. Si hay tiempo la podríamos presentar con los nombres de los probablemente ganadores, pero sujeto al tema de la equidad. Esto es importante resaltar ante ustedes, y si se va a respetar o no el tema de la equidad en el proceso. Ahí va, estos son los datos. Ciudad de México, Omar García Harfuch, con una ventaja de más de 12 puntos sobre Clara Brugada. En Jalisco, Carlos Lomelí, con una ventaja de 10 sobre Chema Martínez. Yucatán, Joaquín Huacho Díaz Mena, con una ventaja de 14 puntos sobre Verónica Camino. Puebla, Ignacio Mier, con una ventaja de 10 puntos sobre Alejandro Armenta. Veracruz, Rocío Nale, con una ventaja de 12 puntos sobre Eric Cisneros. Morelos, Rabindranath Salazar, con una ventaja de 12 puntos sobre Margarita González Arabia. Chiapas, Eduardo Ramírez, con una ventaja de 7 puntos sobre Sacil de León. Guanajuato, Ricardo Sheffield, con una ventaja de 2 puntos sobre Antares Vázquez. Tabasco, Javier May, con una diferencia de 20 puntos sobre Raúl Ojeda. Aquí viene el tema interesante, debido al criterio de paridad de género, algunos hombres quedaron en primer lugar en sus respectivas encuestas, pero serán sustituidos por mujeres, para postular finalmente a 5 mujeres y 4 hombres. De acuerdo con esta fuente al interior del partido Guinda, en Veracruz permanece Rocío Nale. En Chiapas, la sorpresa, Sacil de León. Morelos, Margarita González Arabia. Guanajuato, Antares Vázquez. Tabasco, Javier May. Faltarían por definirse las candidaturas de Ciudad de México, Jalisco, Yucatán y Puebla. En el caso de la Ciudad de México, aunque Harfuch tiene una amplia ventaja sobre Brugada, hay resistencia de los llamados duros, encabezados por Martí Batres y Citlali Hernández, quienes apoyan a Brugada. Hasta aquí una información extraoficial, pero filtrada desde el Comité Nacional del Partido Morena, que, como su servidor, a la cual accedieron diversos colegas durante este fin de semana. Son las 12 del día con 3 minutos. Esta sí es la información real y objetiva. Lo demás es para que usted haga su cuadro de análisis y usted determine. Simplemente compartimos algo que llegó el fin de semana. 12 con 3 minutos, 55 18 77 60. En los temas más destacados de la mañanera, en Acapulco se construirán 38 instalaciones de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en el puerto, y en las cuales habrá 10 elementos, anunció el presidente López Obrador, quien adelantó que este martes van a presentar el plan. Un error de Laura Velázquez Alzúa, titular de Protección Civil, el que haya emitido la declaratoria de emergencia a 47 municipios de Guerrero por el huracán Otis, y más tarde corregir la declaratoria solo a Acapulco y Coyuca de Benítez.
Me parece que los días de la exalcaldesa de Azcapotzalco están contados a partir de esta mañana, pero las palabras fueron del presidente López Obrador. Es que hubo un error, lo aceptó la coordinadora de Protección Civil, ¿sí? No fueron 47. No fueron 43 o 47. Básicamente 2, Acapulco y Coyuca. Pero pues es de seres humanos, ¿no? Rectificar, o sea, cambiar de opinión. Claro que están damnificados, ¿no? Pues no 43, 47, todos los pueblos de Acapulco, como la mayoría de los pueblos de México. El presidente López Obrador, aunque pues tiene razón, es de sabios equivocarse, solo que en temas de protección civil pareciera que el equipo debe ser exacto. Japón ofreció a México solo en materia de sismos en el 89 un equipo de alta tecnología, y en materia de sismos pues hay una coordinación con el Sistema Meteorológico de Colorado. En materia de huracanes, quiero decir, la Fiscalía de Guerrero informó que el huracán Otis dejó 48 víctimas mortales. La última de ellas es una niña pequeña que hasta ahora se encontraba en la lista de desaparecidos. Hasta ahora, la Cruz Roja reportó el envío de más de 100,000 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar a los damnificados por el huracán Otis en Guerrero. Informó que se beneficiaron a 313,000 personas en la zona del desastre. Por lo anterior, saludo el cambio de guardia de los ingenieros, a ambos ingenieros siempre profesionales, para permitir que esta señal llegue puntual a ustedes. Hacen milagros ellos, además. El presidente López Obrador informó que la Guardia Nacional construirá 38 cuarteles, como lo decíamos, en Acapulco para evitar robos, y descartó que grupos del crimen tengan injerencia en las elecciones del próximo año. Sus palabras. Nosotros no tenemos relaciones con organizaciones de la delincuencia organizada, del crimen. Nunca hemos tenido relación con la delincuencia organizada. Nosotros llegamos aquí por el apoyo del pueblo, ni con el apoyo de la delincuencia organizada, ni con el apoyo de la delincuencia de cuello blanco. Ni una ni otra, fue contundente el presidente de la República. Este lunes inició la entrega de enseres domésticos a la población damnificada por Otis. Desde redes sociales, el presidente reportó que también más de 100,000 personas de la tercera edad en Guerrero podrán disponer de su pensión por parte de la Secretaría de Bienestar. Más o menos un tercio del total de la población, son 890,000, puede ser que sea más, 1,5 millones, pero ahí está una señal de buena voluntad. El coordinador del PRI en los diputados, Rubén Moreira, alertó que los damnificados de Acapulco podrían ser víctimas del crimen organizado y un incremento en la inseguridad, ya que ante la emergencia y al no poder contar o continuar con sus actividades ilícitas, buscarán obtener recursos mediante extorsión a la población, y por eso se anunció la puesta en marcha ya del incrementar la Guardia Nacional allá. La Fiscalía de la República informó que impugnará la medida cautelar de prisión domiciliaria otorgada al exprocurador Jesús Murillo Caram, acusado de desaparición forzada, tortura y contra la Administración de Justicia por el caso Ayotzinapa. Samuel García confirmó que va en busca de la presidencia de la República. Afirmó este domingo que acudirá el 12 de noviembre a la Ciudad de México para registrarse en el proceso interno del Movimiento Ciudadano para la candidatura presidencial, solo que el gobernador tiene el problema del Congreso que ya le impuso al magistrado presidente, pero estas fueron sus palabras. Pregunta a los niños y las niñas, porque el gabinete ya hace la respuesta. ¿Quieren que Mariana lleve capullos a todo México? Entonces vamos por la presidencia de la República, Marianis. Vamos a darle con todo para que lo que hemos logrado en Nuevo León lo podamos replicar en todo México. Compartía la audiencia con nosotros el comentario de para qué un tiktokero en la presidencia ahí en Palacio Nacional, pues mejor que se dedique
a ello y lo sabe hacer muy bien, y que pase la fórmula, sobre todo su señora. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que ante el arranque del periodo de precampañas en la capital, Yucatán y Jalisco, este 5 de noviembre su partido, iniciará su precampaña para el 11 de noviembre. El Frente Amplio por México está listo para ganar la presidencia de la República, la jefatura de gobierno y la gubernatura de Jalisco, como mantenerse en el poder en Yucatán, afirmó Marco Cortés Mendoza. La titular de Exteriores informó que la joven Bárbara Lango y su esposo ya se encuentran en territorio mexicano tras salir de la zona de conflicto en la Franja de Gaza. Y el gremio de los profesionales de la salud exhortó a los grupos parlamentarios del Senado al diálogo, ello después de la aprobación en lo general del proyecto de decreto en la Cámara de Diputados que reforma y adiciona la Ley General de Salud sobre objeción de conciencia. El día de ayer, las fuertes lluvias en el estado de Chiapas dejaron incomunicadas varias comunidades y municipios de la región de Tila. Esto al desprenderse lodo y árboles en la carretera que comunica esta cabecera municipal hacia el municipio de Salto del Agua, por lo que hasta el momento, hasta este día, varios poblados se encuentran incomunicados, de acuerdo con el informe de Protección Civil en esa entidad. Después de varios días de competencia, concluyó la participación de México en los Juegos Panamericanos del 2023 y fue histórica. México terminó en tercer lugar del medallero con un total de 142. 52 de las presas fueron de oro. En temas de la capital y el Valle de México, Bernardo Núñez, secretario ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, recibió la solicitud de convenio de coalición de los partidos Verde, Trabajo y Movimiento Regeneración Nacional, que sumarán fuerzas para contender por la jefatura de gobierno capitalina en el 2024. La aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación, Clara Brugada, denunció una guerra sucia por parte de la oposición tras la difusión de audios presuntamente alterados con inteligencia artificial. La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, informó que solicitará licencia a su cargo por 15 días con el propósito de buscar la candidatura por la jefatura de gobierno y advirtió que no será necesario el aval del Congreso citadino. En estos momentos ya se encuentra ahí la titular de los destinos obregonenses. La caída del puente peatonal conocido como Los Rosales que une a Chimalhuacán con Neza propició 11 lesionados el jueves pasado. Las autoridades de los 3 niveles de gobierno decidieron cerrar otro puente que se encuentra a unos metros donde ocurrió el accidente por el riesgo que representa. Y esto porque es la única manera de pasar de un lado a otro sobre el río de la Compañía. Imagínense ustedes lo que es ese vertedero de lo inimaginable. Por ahí vive el ingeniero, por cierto. Ingeniero, por ahí, ¿verdad? Por el río de la Compañía. Y sí, esos puentes pues dejan mucho que desear. Sí, él es testigo de lo que afirmamos a ustedes. Algunos usuarios de la línea 1 siguen empleando el servicio alterno de Metrobús y Mexibús en Pantitlán ante la ausencia de unidades de la red de transporte de pasajeros RTP. Y a pesar de que ya opera la línea hasta Isabel la Católica. Roberto Yukio Shimizu, precursor del juguete antiguo mexicano Muyam, consideró que para salvaguardar la colección de millones de piezas como un tesoro nacional y evitar los robos hormiga, es necesario que el recinto sea considerado patrimonio cultural. La Iglesia Católica Española pagará el impuesto sobre construcciones, esto en los temas internacionales, y obras, del cual estaba exenta hasta este día, en virtud de una orden ministerial publicada el viernes en el Boletín Oficial del Estado. El ministro ultranacionalista israelí, sancionado el domingo por el jefe de gobierno Netanyahu después de afirmar que utilizaría la bomba nuclear en la Franja de Gaza en su guerra contra el grupo islamista Hamas, era una opción no descartada. Los líderes árabes presionaron públicamente al secretario de Estado Blinken para que garantice un alto al fuego en Gaza, horas después de que un ataque aéreo israelí mató a decenas de personas en una escuela gestionada por la ONU y en un hospital que empleaban como refugio. El expresidente republicano Donald Trump supera al actual mandatario Joe Biden en las encuestas de varios estados clave en
hacia la ruta que conforma el colegio electoral, de acuerdo con el periódico New York Times. Joe Biden endangered. Ahí le platico más adelante, 12:14. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:17. Vamos a enlazarnos con la legisladora federal por Acción Nacional, Wendy González. Propuso una iniciativa para incrementar el presupuesto anual del metro y no apliquen reducciones. La línea 1 del metro es moderna, pero tiene los mismos problemas de siempre. Diputada, le agradezco por aceptar la comunicación con Radio Cañón 760 del Cuadrante y buenas tardes para usted. Hola Federico, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio que nos escuchen. ¿Cuál fue el desenlace de la iniciativa, diputada, relativa al incremento anual del sistema de transporte colectivo? Sí, Federico, mira, en el marco de que urge inversión en el metro, ya no podemos estar con la negligencia criminal que se ha estado presentando y se tiene que invertir porque tú sabes que discurso o propuesta sin recursos es mera demagogia. Entonces, estamos proponiendo un fondo de emergencia para el transporte público, específicamente para el metro. Ya basta de ser reaccionarios, necesitamos más mantenimiento, menos accidentes, y lo vemos porque pues ha ido reduciéndose el presupuesto anualmente en esta materia. Mira, en el 2018 teníamos aproximadamente casi 23,000 millones de pesos asignados para el metro. En el 19 fue bajando a 19,600, en el 20 a 19,000 y desafortunadamente cuando ocurre la tragedia estábamos en 17,000 millones de pesos. Y me refiero a la tragedia que no podemos olvidar de la línea 12 del metro, en donde sigue pendiente esa factura con la ciudadanía, con las personas que perdieron la vida, con sus familias. Y después se regresó al 22, a dejarlo en 19,000 millones, etcétera. Pero sí requerimos un fondo que nos permita atender de manera permanente y de manera seria el mantenimiento del metro. Eso es el espíritu y bueno, pues también aquí desde Cámara Federal estamos hoy precisamente, y qué bueno compartirlo contigo, iniciaremos la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, que eso implica la asignación de recursos a los estados y a su vez en los estados la asignación a cada rubro. Hoy tenemos, y bueno, dicho sea de paso, y qué bueno que me permites compartirlo con tu auditorio, tenemos que atender las emergencias como bomberazos y eso no puede suceder. Y te lo comento, ¿qué fue lo que pasó con el Sondem? Lo desaparecieron, se lo chuparon, se lo gastaron, no sabemos en qué, ni transparentemente están los recursos. Y hoy tenemos lo que sucede en Guerrero. Nuestros hermanos están en una situación realmente crítica. Esto no va a ser de hoy, no va a ser nota de una semana, no va a ser noticia de 2 meses. Realmente Guerrero está en una situación tremenda. Tenemos que atender a los que están hoy en situación, a los niños que quedaron huérfanos, a las personas que hoy no tienen casa, que no tienen trabajo, que no se ve el futuro hacia adelante, con ese tipo de fondos que nos permitan atender, no como ocurrencias, no como ya cuando suceda, sino necesitamos evitar que eso suceda. Y te lo comento porque como experiencia, lo que pasamos en esta última semana, en donde se da uno cuenta que si no se está preparado para este tipo de situaciones, las consecuencias son muy graves. Entonces, bueno, en cuestión de lo que sucede es generar estos fondos, que haya transparencia, que se tengan previstos y no bomberazos como hemos estado pues viviendo al día a día. No se puede ser un gobierno, y me refiero a este gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México, no puede ser un gobierno irresponsable que solamente está reaccionando a lo que suceda, donde están involucradas vidas humanas, donde están involucrados el cambio de vida por lesionados. Eso ya no puede suceder, Federico.
y por eso estamos trabajando y hemos presentado esta propuesta. Estamos cerca, diputada, en enero se cumplirá un año de la muerte de una jovencita en plenitud, derivado de esa recorte de recursos al metro, aunque la secretaria de Finanzas de la capital dice que no, que se inyectaron nuevos recursos. Eso es una papa caliente, fue un poco rojo, diputada. Y ahora que discuten, se está cerrando ya el tema del presupuesto de los egresos 2024 en la Cámara de Origen, la de Diputados. ¿Qué se puede hacer para que lo que se inyecte al sistema de transporte colectivo realmente llegue ahí? Nos parece, quienes ya usamos la línea renovada, la línea 1, diputada, deja mucho que desear, no llega ni siquiera a Valderas, a Salto del Agua, es más o menos donde funciona, y créame que las fallas estructurales todavía en ese pedazo de Salto del Agua a Pino Suárez se ven por ahí algunas cosas que, insisto, con unos vagones de China que llegaron tarde, no sé qué tanto respondan a la expectativa de millones de usuarios que somos nosotros. Por ahí, ¿qué se puede hacer en el rubro de presupuesto? Pues usted no es Ministerio Público, pero sí es nuestra representante popular, que puede en algún momento llevar la discusión hasta las últimas horas para cambiar el curso de lo que se asigne o no al metro. Así es, Federico. Pues mira, sobre todo esto, realmente los ciudadanos estamos en manos de autoridades muy responsables. Y bueno, hoy tú estás abordando el tema del metro, que es algo fundamental. Son las venas de lo que nos mueve en nuestra Ciudad de México, son nuestras piernas. Y creo que hoy caminamos en muletas, caminamos en silla de ruedas, porque realmente no podemos normalizar que el usuario pueda utilizar un transporte público esperando lo peor. Y eso es lo que sucede en la ciudad. O sea, estamos en manos de un gobierno irresponsable que no ha sabido invertir el recurso en donde se debe. Y mira, tú hoy mencionas el metro y creo que es algo que nos duele muchísimo porque ya tuvimos experiencias realmente muy dolorosas en el pasado y en el pasado inmediato. Me refiero al 2021, cuando tuvimos la tragedia del 2012, y hoy lo que tú estás comentando. El subirte con el Jesús en la boca de no saber si por abordar un transporte público puede pasar lo peor en la vida. A ti, a tus seres queridos, a quienes usemos el metro, a quienes usemos cualquier transporte público. No es normal que nos estemos jugando la vida día a día. Por eso, hoy que estamos en el inicio de la discusión del presupuesto de la Federación, se asignan los recursos a los estados, que también eso va a ser otro tema, que es una discusión que está pendiente los próximos días, en toda esta semana va a ser, porque pues precisamente para atender hoy la emergencia que vivimos en Guerrero, se le va a recortar a varios rubros, incluso a estados y municipios, que ese es el riesgo, en donde habiendo este tipo de recortes, ¿qué es lo que va a suceder? Pues también va a impactar en el día a día de los ciudadanos. En este caso, la Ciudad de México, no solamente en el transporte público, se va a impactar en el agua, que todos los días padecemos el suministro y la escasez. De verdad estamos con los pies para arriba. O sea, hoy aquí y toda la semana vamos a luchar por asignarles recursos a los estados y evitar que esto que ya sucedió, que le tengan que quitar estos recursos a los estados en el próximo año, no siga ocurriendo. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de haberse jodido un fondo de desastres, el FONDEM, y que bueno, eso es algo que se entiende. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque las personas están sufriendo en Guerrero. No hay medicamentos, no hay agua, no hay servicios, y desafortunadamente la desfachatez con la que se presentan en decir que en Navidad las cosas van a ser igual, eso es de verdad, eso nos debería de indignar a todos, de mentirle a la gente, porque eso no va a suceder desafortunadamente. Se va a hacer un bomberazo, se va a buscar generar recursos para poder hacer el rescate, que aparte es insuficiente con lo que se ha venido diciendo que se va a reasignar, que son 61,000 millones de pesos, cuando esos mismos recursos se asignaron hace 10 años, cuando
cuando Guerrero tuvo un fenómeno natural de naturaleza que tuvo una magnitud totalmente diferente a lo que hoy sufrió. Hoy en un huracán de fenómeno 5, cuando en esa época fue de fuerza 1, y aparte cuando, pues 10 años después, imagínate todo lo que ha cambiado en economía, la inflación, y se cree que con eso se va a hacer frente. Realmente estamos en una situación difícil, dura, pero no podemos dejar de reasignar los recursos a todo lo que hace falta. Si este Fonden no se lo hubieran comido, no se lo hubieran atracado, no supiéramos cuál fue el destino de estos recursos en el Fonden, no estuviéramos hoy con la disyuntiva de qué recursos se le van a quitar, principalmente a los estados, y como dices tú, va a repercutir directamente en el día a día, como en el transporte público, en el agua, en la seguridad. Eso es lo que lastima, y eso es lo que hoy vamos a tratar, y es toda esta semana, de ir adaptando, pero no podemos dejar de prever ni de atender las prioridades que en la Ciudad de México tenemos. Y en la Ciudad de México una de las prioridades es el transporte público y específicamente el metro, que mueve a millones de usuarios todos los días y que se tiene que atender. Sí, este fondo es para que el transporte, la línea 1, como bien dices, y todas las líneas que están, pues puedan funcionar de una manera pues lo más natural, sin tener que todos los días subirnos con la preocupación de si vamos a salir bien librados de ese viaje, lo que no podría ser diario. Entonces, pues sí, Federico, estamos en eso, estaremos en la presentación de estas reservas para que en la medida de lo posible los estados sufran menos estos embates y que afecten directamente en temas tan delicados y de todos los días de los ciudadanos, por ejemplo, en la Ciudad de México. Yo que soy diputada de la Ciudad de México, no podemos seguir permitiendo que bajo el argumento de que ahora van a tapar un hoyo para poder cubrir otro, nos sigan lastimando de esta manera y pueda seguir habiendo pues muertes y personas que les tocó estar en un momento, como bien lo dices, la jovencita que perdió la vida y toda la gente que ha estado teniendo implicaciones por viajar en el metro, lesionados. No es posible, mi querido Federico. Entonces, pues estaremos aquí en el Congreso trabajando duro toda esta semana para que pues podamos asignar estos recursos. Y bueno, ya directamente en la Ciudad de México, nuestro Congreso de la ciudad tendrá que buscar la manera de adaptar que los recursos que se asignan desde la Federación puedan irse a los rubros específicos del metro, del agua y de la seguridad, que son, para mí, creo que comparto contigo y con todos los ciudadanos, pues los rubros que más nos pegan en la ciudad. Evidentemente hay muchísimos, ¿no? Seguir batallando con la equidad, la igualdad de género, seguir batallando con el número de desaparecidas de mujeres en Ciudad de México, de delitos que todos los días se cometen en la ciudad. En fin, son muchos temas, pero estaremos aquí trabajando para reasignar y para buscar que los recursos se vayan a lo que realmente hace falta y no, pues, desafortunadamente a los temas que el gobierno de Morena, irresponsablemente, tanto a nivel federal como a nivel Ciudad de México, quiere reasignar con un objetivo totalmente electorero, que eso es lo que duele, que eso es lo que no se vale, que se deja de hacer lo que un gobierno tiene como función principal, que es generar servicios, seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. Gracias, diputada, por presentar una visión general del presupuesto de egresos para la capital y en el país, los criterios generales de la política económica esta semana. Ojalá podamos volverla a encontrar por esta vía para conocer los resultados de este debate. Buenas tardes y mejor inicio de semana para usted, diputada. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Un gusto saludarte a ti y a todos. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Como se expuso en este espacio meridiano de Radio Cañón, el proyecto de decreto que será discutido en San Lázaro ya fue avalado por 32 votos a favor de los diputados de Morena y sus aliados del Partido Verde y del Trabajo, 24 sufragios en contra por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. El presidente de esa comisión es Erasmo González, pero nosotros estamos enlazados con la diputada
Carolina Villano, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, secretaria general del Comité Nacional del PRI. Muchas gracias, diputada, por aceptar esa comunicación con Radio Cañón 760 El Cuadrante, y buenas tardes para usted. Hola, Federico, qué gusto saludarte como siempre. Me da muchísimo gusto escucharte y escuchar también poder hablar con tu auditorio. Agradecemos en nombre de ellos. Diputada, revisé brevemente cómo contempla la Administración Federal salir airosa en el último año de este sexenio. Ellos hablan de una política de endeudamiento interna y externa, lo cual pues hará que el pago de la deuda sea exorbitante si se puede, y solo por los intereses, diputada, pues el panorama no se ve favorable. Y podría preguntarle también, agregar a lo anterior, ¿qué panorama vislumbra usted al conocer el dictamen después de los lamentables acontecimientos de Acapulco? Pues mira, la verdad es que habla de este doble discurso, de esta doble moral de Morena. Ellos lo único que quieren es encuestar para llevar apoyos. La gente está muy necesitada y la gente evidentemente va a aceptar muchas cosas porque tiene mucha incertidumbre sobre su futuro. De entrada no tiene trabajo, porque la hotelería, el turismo, que es donde mayoritariamente trabajaban muchos, pues hoy va a tardar mucho tiempo en volverse a restablecer. Entonces están en una condición de miedo, de incertidumbre, que van a tener una gran dependencia de los pocos apoyos que se les den. Pero lo que ha presentado el gobierno no cubre el problema real, que debería tener una visión integral completa, porque están afectadas sus viviendas, su empleo, el turismo. No se habla de esto, cómo vamos a reactivar el turismo, cómo vamos a ayudar al comercio, cómo vamos a ayudar a que sus viviendas puedan reconstruirse, cómo vamos a ayudar a que la gente regrese a la normalidad. No hay Estado de Derecho, la delincuencia organizada se ha apoderado de sobre todo de Acapulco, y bueno, y del Estado. Finalmente es un problema muy serio porque pues no se ve claro. Y lo que tú decías, en realidad el tema del presupuesto, y la gente debe saberlo, es que 21 pesos de lo que se va a gastar son de deuda, y es una deuda que vamos a pagar durante muchas generaciones. Con este gobierno la deuda creció a más del doble. Eso tampoco lo saben los mexicanos. Pudieran decir, bueno, ¿qué importa mientras nos den? Sí, el problema es que de todas maneras lo vamos a tener que pagar, y lo vamos a tener que pagar todos, porque este asunto habla de una gran irresponsabilidad, donde lo único que le importa al gobierno actual es ganar elecciones. Y ganar elecciones significa que pues no tengan un manejo claro, transparente de las finanzas, que se puedan aliar con corruptos, que puedan recoger a lo que los demás partidos va dejando en el camino, y que además estén no solo aliados con el Verde para este efecto, sino con MC también. Porque todo lo que hoy hace el gobierno es trabajar para las elecciones. Se ha olvidado de gobernar. Está más preocupado de ver cómo acomoda los huevos para una despensa que ver cómo le da seguridad a la gente. Es increíble lo que estamos viviendo. Yo creo que hoy nos falta mucho por hacer. Hoy hay una gran oportunidad que va a iniciar la discusión ya en el pleno de lo general y luego en lo particular del PEF. Hemos propuesto al oficialismo que le dé certidumbre a Guerrero y que coloque expresamente los recursos que van a hacer para Guerrero, porque ese manejo discrecional abre puertas en donde no sabemos dónde va a ir a parar ese dinero, pero además es insuficiente. Ni siquiera sabemos cuánto dinero hay, quién lo va a ejercer, cómo se va a ejercer, bajo qué reglas se van a ejercer, y eso ya de entrada es pésimo. Hemos propuesto, y también lo propuso Xochitl Gálvez cuando ha presentado su plan de recuperación para Guerrero, y sobre todo el presupuesto en su momento, el gobierno ha subestimado el precio del petróleo. Ha colocado el precio del barril en $56.7. Hoy, el día de hoy, el precio está en $80. Date cuenta la diferencia. La gente podría pensar, ¿y dónde va a ir a parar esa diferencia entre el precio al que se consideró que iba a costar y el que realmente cuesta?
Pues nosotros tenemos la sospecha de que como en varios fondos es el guardadito particularmente para Sheinbaum. Entonces pensamos que si hacemos una adición a un artículo transitorio del presupuesto para que los primeros $7 de los que el barril de petróleo tenga un precio por encima de lo que se está calculando, se canalicen para el fondo de reconstrucción. Con esto sería suficiente por lo menos para tener 100,000 millones de pesos. Y esto es muy viable y no afecta nada absolutamente, no mueve nada, no quita nada a ningún otro rubro. Vamos a insistir en que esa es una solución. Ahora, observo que se castigan algunos rubros, o nos corrige, diputada, se castiga, imagínese, al sector salud, en detrimento de se favorece al energético, me imagino ahí estará involucrada Dos Bocas. Y esto ya es demasiado sensible, porque un problema que arrastramos en este país durante la pandemia es precisamente el sector salud, y una Secretaría de Energía que sigue, que produce con energía fósil, que alienta el efecto invernadero, entre otras cosas, diputada. Pues sí, efectivamente el tema de castiga la Secretaría de Energía. Se está tratando de privilegiar a Pemex, que ha resultado, pues, sin duda un espacio de corrupción, un espacio, hoy está en números rojos. Francamente es seguir tirando el dinero por caprichos ideológicos. Y yo creo que la economía, como muchas cosas, como la salud, como el agua, no puede tener un componente ideológico, porque los componentes ideológicos en estos temas que nos afectan a todos por igual es un veneno, sin duda es un problema muy severo, porque daña las finanzas y daña la calidad de vida de la gente. Respecto, imagínense, viendo las cifras, diputada Carolina Villano, secretaria general del PRI, por ejemplo, se contemplan 120,000 millones para el Tren Maya, contra solo 39,470 de obras hidráulicas de la Conagua, cuando el país está quedando sin agua, y la apuesta a extraer de los pozos y agua muy profunda, pues no nos va a llevar más que a un colapso en el corto plazo. Así lo ve su servidor, pero usted tendrá mejores elementos, diputada. Sin duda el tema de la infraestructura hídrica y de muchas acciones que deben hacerse para recuperar los mantos hídricos, para recuperar nuestras áreas, nuestros humedales, han quedado de lado. No están siendo consideradas. Aquí de lo que se trata solamente de privilegiar el distribuir dinero para para repartir directamente, y de lo que nosotros queremos francamente es pues que la gente viva con mejor calidad de vida, y aquí puedo decir que Morena está jugando enormemente con el futuro de las y los mexicanos. El tema de medio ambiente es muy lamentable. El calentamiento global es el cambio climático, es algo que estamos viendo y que vamos a seguir viendo. No tenemos un fondo para desastres, cuando van a seguir ocurriendo. Sin duda no vamos a parar esto va a seguir, y cada día peor, y hay que tener un plan de protección civil que realmente permita salvar vidas. Si les hubieran avisado en Guerrero que esto iba a pasar, a lo mejor los daños materiales no los hubiéramos podido evitar, pero sí las pérdidas humanas se hubieran evitado sin duda alguna si se hubieran buscado lugares seguros para la gente. Estaban muchos en el mar porque no se les avisó. Francamente hubo una desatención, una irresponsabilidad muy similar a la que ocurrió con el COVID. Hay muchos que no debieron morir y que mueren porque se está privilegiando la lealtad a un personaje y no la eficiencia, no la capacidad. Y eso duele porque, como a mí, mi madre falleció de COVID, muchos otros mexicanos les pasó lo mismo, porque no tuvimos un manejo correcto de la pandemia. Entonces dices, oye, mi madre no debió morir, como muchos miles de mexicanos. Incluso tampoco se merecen ser cifras ocultas, tampoco se merecen solo decir lo siento mucho. O sea, me parece que los desaparecidos, los muertos, los del huracán, los del COVID, todos son personas, son seres humanos mexicanos que merecían vivir.
y por la impericia, por la irresponsabilidad y la incapacidad de un gobierno han perdido la vida. ¿Algún comentario y alternativa que ofrezca la bancada tricolor aliada con, entre otros partidos, el Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional para hacer frente a este desenlace del PEF, diputada? Nosotros vamos a seguir insistiendo en que Acapulco se escriba con sus letras, el estado de Guerrero se escriba con sus letras en el presupuesto de egresos de la Federación. Es importante reactivar la economía, que la gente vuelva a la normalidad, que la gente tenga seguridad. Vamos a seguir insistiendo en ello y estamos juntos para que esto se concrete. Vamos a buscar convencer a Morena y a decirle a los diputados que ellos fueron electos aquí para defender al pueblo, no para levantar el dedo, sin cambiarle una coma al presupuesto. Muchos de ellos, te puedo decir, están avergonzados de lo que están haciendo. Ojalá tengan el valor de decirlo hoy públicamente en el Pleno. Diputada, le agradezco por tomar la llamada telefónica para Radio Cañón en este momento. Buenas tardes para usted y mejor inicio de semana legislativa. Muchas gracias, como siempre, Federico. Un abrazo. Lo cual es recíproco con la diputada Carolina Villano, quien es secretaria general del Comité Nacional del PRI y forma parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 12:45, estoy más aquí en Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:47, transmitiendo para ustedes aquí en Radio Cañón 760 del Cuadrante. Falleció un destacado intelectual, el historiador, teólogo, catedrático y colaborador de diferentes medios impresos, Enrique Dussel. Sentó bases para una transformación de la Facultad de Filosofía y lamentable pérdida en este inicio de semana se anuncia y es grave lo que ahí ha ocurrido. Perfilan para Guerrero, como se explicó, 2 legisladoras por el Frente Amplio hablaron de algo más que 100,000 millones para Guerrero. Es la opinión de ellas. Nosotros respetamos a las representantes populares, pero también a ustedes invitamos a expresar su opinión relativo al PEF 2024 en Radio Cañón 5518-7760. En la República Mexicana, y de acuerdo con un medio de circulación nacional, crece la siembra de hoja de coca en México. Esto es lamentable. Y particularmente en entidades como Chiapas. Por ello se entiende o comprenderá por qué Chiapas enfrenta una temporada turbulenta. Hay, de acuerdo con el proyecto liderado por la organización Crime and Corruption Reporting Project, con apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, esto viene en un diario de circulación nacional, se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de Colombia y fue compartida en esos medios, y se advierte entonces que desde 2022 crecieron a 69 plantíos ubicados en Atoyac y Tecpan de Galeana. En 2023 el cultivo, lejos de erradicarse, creció 96 plantíos para mayo del 2022. Esto es grave o gravísimo y tendrá repercusiones en el corto plazo. Se inunda de coca el sur-sureste de la República Mexicana. Y ya presentamos a ustedes una encuesta, el resultado de una encuesta, de varias encuestas en las que se ubican a diferentes aspirantes como ganadores en la cuenta regresiva hacia la nominación de aspirantes de Morena, y por eso está arreciando la lucha interna en ese partido. Las presiones provocaron cambios en las decisiones tomadas originalmente por el Comité Ejecutivo Nacional, y en lugar de definir el lunes pasado como debió ocurrir, esto se extendió es el 10 de noviembre, entiendo. Es el 10 de noviembre cuando se dará a conocer. Entonces, esta misma semana se dará a conocer los ganadores para la contienda del 2024 en las 9 gubernaturas.
el tema de la postulación de género es importante. Todo esto incide en el Comité Ejecutivo Nacional, la ampliación del número de aspirantes que podrían contender por la candidatura en cada entidad, ante la decisión de los comités estatales de excluir a políticos que se autocolocaban como punteros, así como escuchan ustedes, y la extensión del periodo para definir a los ganadores de las encuestas cuyos resultados se darían a conocer el 30 de octubre, como decía. Jalisco es algo interesante lo que ocurre ahí y otras entidades del país. Morena va a una elección aparentemente cómoda en el 2024, pero todo sujeto a que la oposición pueda encontrar perfiles adecuados, competitivos en las entidades que definen por su posición en el padrón electoral la elección 24, entre ellas Veracruz, Puebla, donde hay renovación del Ejecutivo Estatal, y Ciudad de México. Estado de México ya se vivió con los resultados conocidos, pero sobre esa geografía, vamos por orden de importancia. El Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Puebla. En estas entidades se ubica la mayor incidencia en la lista nominal. No es que la elección se defina ahí, pero esto ocurrió en el 2018. Los votos de la Ciudad de México, el Estado de México, fueron determinantes para que por lo menos cada una de esas dos entidades, la mexiquense y la capital del país, aportaron al actual presidente en el orden de 5 o 6 millones de votos, 6 millones de votos, de los 30 que obtuvo. Ahí sí la oposición presenta cartas diferentes, puede dar una victoria para ellos. Por ejemplo, en Puebla no se descarta que el alcalde del PAN en la capital tenga posibilidades reales de superar a los primos Mier, ya sea Ignacio Mier, el diputado o el senador Carlos Alejandro Armenta. Y ahí, como le expliqué a usted en la encuesta, Ignacio Mier pues ya tiene una ventaja de 12 puntos sobre Alejandro Armenta. En síntesis, sobre estas entidades, haga usted su propio análisis. Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Puebla. Recaerá prácticamente el peso de la elección y la posibilidad del gobernante partido Morena de la continuidad en mando, o para la oposición, el Frente Amplio, asegurar una alternancia como se está planteando. ¿Y saben qué va a incidir en la votación del 2024? La forma como los representantes populares aprueben, modifiquen el PEF 2024. De ahí que tendrán que vivir en San Lázaro esta semana, tendrán que desvelarse, porque si se le quita a sectores tan importantes como salud, el hídrico, el agua, entonces se ubica en una posición de alta vulnerabilidad al país. El país ya no tiene agua, México está quedando sin agua, y en estados como Sonora ya se piensa, al igual que los países árabes, en plantas que hagan la conversión de agua salada a dulce, agua de mar, para poder responder a las expectativas de siembra en una entidad seca como lo es Sonora, y también lo es el estado de Chihuahua, la entidad vecina, y Coahuila en la misma historia. Si hay recortes como lo presentamos aquí a ustedes, pues principalmente en el tema del vital líquido, pues el país se verá en una situación difícil en el 2024. Claro, aquí ni siquiera para preguntar, pero es más importante proveer la ayuda a los guerrerenses, desde luego que sí, y restarle recursos, por ejemplo, a la Comisión Nacional del Agua. Mejor habría que restarle a Pemex, porque Pemex finalmente ya no es una empresa rentable. Claro, produce, pero derivado de su alto nivel de endeudamiento, que la ubican como la empresa más pública, más endeudada del planeta, entonces difícilmente, aunque haya
un mayor presupuesto, lo va a consumir la paraestatal y los resultados serán nulos en el 2024, pensando en que aumente su plataforma de exportación. Ese es un tema a discusión. Y respecto a la Secretaría de Turismo, realmente, pues esta se mueve per se por inercia. El turismo internacional afortunadamente sigue llegando al Caribe mexicano, se va a tardar para llegar al Pacífico, pero a Sectur también hay un recorte relevante, se queda con 24.4% o menos. Realmente Sectur debería desaparecer e incorporarse a la Secretaría de Economía, como ocurrió hace algunos años, o regresar a ser una área, una dirección general, y desmantelar pues una estructura pesada que implica un enorme gasto al Estado federal. Entonces, Sectur, Economía y posiblemente la futura legislatura así lo apruebe. Y al Seguro Social se piensa inyectarle 1.345 millones de pesos o 10% arriba de lo obtenido en 2023, en este saliente año del 2023. Son las 12:57, llegamos a la recta final de esta transmisión de Radio Cañón, agradeciendo al ingeniero su disposición de apoyar la misma, al colega Mejía, pero principalmente a ustedes, amigas y amigos de la audiencia, a quienes pido continuar en su espacio de Radio Cañón con su barra informativa y una programación incluyente que permitirá a ustedes con sus contenidos una mejor toma de decisiones. 12:57, mejor inicio de semana en la inaugural segunda de este mes de noviembre, recta final del 2023. Buenas tardes. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.